tú aprendes a amamantar cuando ves a otra mujer amamantar. Es un virus que está asociado a la producción de cánceres femeninos. Y entonces le vamos a dar un teterito mientras eso, que eso es falso. Debe ir la pareja, ¿sí? Debe ir tanto la futura mamá, el futuro papá. Doctora Melissa Rengifo, bienvenida, ginecóloga, experta en temas de salud sexual, reproductiva. Doctora Ana María Escalante, muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. De verdad, la lactancia materna es un mundo que básicamente sigue siendo inexplorado. Y yo creo que identificar todos estos espacios es vital porque nosotros identificamos que cuando una mujer desde su parte de salud sexual y reproductiva o salud femenina quiere arrancar un proceso de salud sexual, de salud reproductiva, yo creo que es de vital importancia identificar que esto es un proceso conjunto. Y yo creo que para eso las tenemos a ustedes dos aquí. Doctoras, muchísimas gracias por darnos este espacio. Comencemos. Estoy muy contenta de estar en este espacio en el cual vamos a integrar muchas dudas y muchas inquietudes que tienen todas las mujeres a lo largo de la vida de su salud reproductiva, sexual, al momento de dar este gran paso de embarazarse o no, y evidentemente cuando llega esta siguiente etapa, que es el posparto y la lactancia, que a veces no, es muy común que se dificulte una orientación adecuada y cómo afrontar estos nuevos cambios de la vida. Bueno, y yo estoy súper feliz de estar en este espacio porque reconozco como mujer, como médica, que la orientación para afrontar la etapa de embarazarse es muy pobre. Y estoy hablando desde mi experiencia, que ya era médica, cuando decidimos con mi esposo que íbamos a tener nuestro primer bebé, mis controles previos, ginecológicos, de exámenes, citologías, perfil metabólico, cómo está el azúcar, la presión, la tiroides, eran nulos. Es decir, que la primera vez que creo que yo me hice una TSH, que es la que mide cómo funciona la tiroides, fue cuando ya estaba embarazada. O sea que entiendo que si nosotras como médicas o en el ámbito médico tenemos como tan corto ese conocimiento de lo importante que es programar efectivamente para evitar embarazos de alto riesgo, pues es fundamental y estamos como en pañales en ese sentido. Claro que sí, eso que tú dices, Ana, es súper importante porque definitivamente entender el cuerpo de la mujer, cuidarlo, la salud desde el punto de vista físico, social, psicológico es importante. Dar el paso a un embarazo y gestar, tener en su vientre una nueva vida, pues obviamente requiere sí o sí de una preparación, y para ende tenemos algo que se llama consulta preconcepcional, en el cual debe ir la pareja, ¿sí? Debe ir tanto la futura mamá, el futuro papá, para que se den cuenta de cómo va a ser todo el proceso para lograr ese embarazo. Es súper importante los hábitos de vida, el tema de sobrepeso, obesidad, el tema de si ya tienes un buen peso, mantenerlo, ¿sí? Tener una buena alimentación, tener una actividad física de forma vigorosa en la medida de que no te enferme, poder hacer una serie de exámenes totales desde el azúcar, la hemoglobina, infecciosos, ¿sí? Son súper importantes al momento de definir que yo me voy a embarazar. Claramente citología, porque no puede ser posible que uno esté todo entusiasmado, feliz para embarazarse y de repente durante el embarazo citología mala, ¿y qué vamos a hacer? Claro, y ahí es, por ejemplo, le hacen la citología y tiene VPH, que es el virus del papiloma humano. Y ya eso complica la situación. Exacto. Y eso es algo que tendríamos que tener un control anual. Perfectamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, cada vez que nosotras estamos en nuestra edad fértil y teniendo relaciones íntimas, es súper importante hacer un control anual, ¿sí? De este tipo de pruebas, ya sea citología o virus de papiloma, ¿sí? Que es el VPH, para establecer que todo está bien, ¿sí? Y cuando vamos a dar este paso, este gran paso, porque por convicción, por deseo decidimos ser madres, pues que todo esté en orden para que tú puedas vivir esta siguiente fase con toda la plenitud posible. Debemos recordar que el virus del papiloma humano o VPH es un virus que está asociado a la producción de cánceres femeninos. El mayor común es cáncer de cervix, pero definitivamente hay otro grupo, ¿sí? De estos virus que no producen cánceres sino verrugas, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo logre un embarazo y durante el embarazo, como el sistema de defensa se desorganiza, la probabilidad de que salga verruga en los genitales es probable. Entonces, una vez una paciente está al momento del parto y tiene verruguitas, no debe estresarse, ¿sí? El papiloma durante el embarazo nos afecta es en la producción de verrugas, y si hay verrugas y son pequeñas y permite que el bebé salga por el canal del parto, no va a haber ningún tipo de problema. Dado el caso de que la verruga sea chiquita, la dejamos quieta, ¿sí? Vive su experiencia de embarazo plenamente, súper tranquila, y una vez finalice su gestación podemos retirar la verruga para que esté más tranquila. Me encanta estar en este espacio con una experta en lactancia como la doctora Ana, porque resulta que es clave
clarísimo que los ginecólogos estamos capacitados para velar porque el embarazo llegue a final término y entregar un bebé sano a una mamá sana. Pero en el momento en el cual ya empieza este camino, una mamá probablemente novata con su bebé, cómo abordarlo, alimentarlo, pues es algo que lógicamente se creería que el ginecólogo debería saber, pero a veces no es así. Y hay muchos profesionales de la salud, tristemente, no capacitados como se debería para poder generar un impacto importante en este momento crucial de estas mujeres. Bueno, y eso es cierto porque si vamos a unir un poquito mi experiencia con la parte técnica, es que cuando yo tuve mi primer bebé, que fue por cesárea, eran de esas anestesias donde uno está dormido del ombligo para abajo y que no puedes levantar la cabeza, así que me dijeron tranquila, y era en una clínica donde yo trabajaba, así que yo era como la hija del presidente de la república en ese lugar. Total. Entonces, todo el mundo está súper pendiente de mí como con un amor grandísimo, pero a mí me sacan mi bebé y se lo llevan. Y se lo llevan y un compañero mío de trabajo se va feliz a decirme, ay, yo ya le di el primer teterito a tu bebé. Y yo, ay, tan lindo. Yo sentía que estaba siendo súper amada por mi entorno cuando más o menos 3 horas después ya me dejan coger a mi bebé porque ya ahora sí puedo mover las piernas. Claro. Y en ese lapso ya le han dado 2 teteros. En retrospectiva, claro, ese inicio de la lactancia fue tremendo, a mí me dolió horrible y me hicieron unas cosas que no deberían haberme hecho y que no le deberían estar haciendo actualmente a ninguna mujer, que sacar el pezón con una jeringa y un montón de maniobras muy incómodas y dolorosas, pero eso era por el desconocimiento y aún con todo eso yo sentía que estaban súper pendientes de mí. Y hay una frase típica que hoy todavía la utilizan y es como, si no puedes darle o si sientes que no tienes lechita, me avisas y le damos un teterito. Y ellas lo hacen, el personal de salud que te ofrece esta opción lo hace desde un lugar de cuidado y atención hacia esa mamá, como que tienes que saber que estoy aquí, cuando eso literalmente, ese teterito puede acabar una lactancia materna. Ahora hoy sé, y por cosas maravillosas de la vida, mi primera lactancia no se acabó y efectivamente estas experiencias fueron las que me fueron llevando a hacer lo que hago hoy, porque entendí que eso así no funciona y que no es necesario tener que seguir pasando por tantos trabajos y tantas dificultades en la lactancia, efectivamente por el desconocimiento general de las personas que acompañan esta parte de la vida. Entonces efectivamente sí es necesario, y lo comprobé como mamá, como médica y efectivamente como asesora de lactancia, que esto no es una cosa que se aprenda, que venga dentro del manual. Es decir, tienes un bebé y automáticamente ya vienes con la información para amamantar adecuadamente a tu bebé. Resulta que no. La lactancia materna es instintiva para nuestros bebés. Es decir, el bebé tiene claro que se acerca, huele y succiona del pecho, pero la mamá no. O sea, nosotras no tenemos ese instinto. El instinto de que nuestros bebés vivan sí está claro, de supervivencia. Pero ¿qué pasa? La lactancia materna es un aprendizaje social. Tú aprendes a amamantar cuando ves a otra mujer amamantar y eso ya no pasó más, porque resulta que amamantar se volvió un acto privado. De hecho, es respetuoso dejar a una mujer sola amamantando y ojalá que se cubra. ¿Por qué? Porque ya estamos en una era donde los pechos de las mujeres es un órgano íntimo que debe ser cubierto. Por lo tanto, es un acto ultra íntimo amamantar a un bebé y resulta que no. La vaca no se tapa para amamantar a su ternero. Así es. Porque es el deber ser. Para eso están, ¿sí? Claro. No existe otro propósito. Pero en las mujeres los pechos tienen otro propósito que en nuestra sociedad está mucho más arriba que la lactancia materna y que alimentar a nuestros bebés. Y me gusta mucho todo esto que estás contando porque en experiencias varias que uno vive en los sitios de trabajo, digamos que dentro de lo que le corresponde al ginecólogo tiene agendada una cita de posparto. ¿Sí? Y en esta cita de posparto, básicamente, desde la escuela de medicina y de ginecología, te enseñan básicamente a ver cómo está la presión de la paciente, cómo va el tema de la cicatrización, si se le hizo la cesárea, si se le hizo un parto, pero llegamos al tema de los pechos, del seno, y como que queremos pasarlo rápidamente porque nadie nos enseña y nos ilustra al respecto. Entonces, estas pacientes siguen estando al aire, muy probablemente con sugerencias en casa mal dadas o de, como hemos dicho, desde profesionales de salud que intentan hacer las cosas bien pero no lo están haciendo y finalmente estamos dando malas indicaciones. Sí, y hay una cosa clave que siempre comparto con todas mis pacientes y es, si tú quieres un dato para proteger tu lactancia en los primeros días de nacimiento de tu bebé, el problema no es que por algo real y comprobado tengan que darle fórmula a tu bebé, el problema es cómo se la dan. Y si el personal de salud estuviera capacitado y entendiera que en estos primeros días dar un teterito a un bebé puede acabar la lactancia, pues
pues tendríamos claro que hay métodos respetuosos con la lactancia que pueden suplementar si es necesario mientras, no sé, voy a decir algo, sale la leche, que es lo que le dicen a muchas mamás en sus primeros días, todavía no tienes leche, y entonces le vamos a dar un teterito mientras eso, que eso es falso, porque si Típico del hay comentario. calostro, solo que el calostro no se ve y no se siente. Si el personal de salud subiera ese detallito, la mayoría de lactancias podrían avanzar. Obviamente, posiblemente con alguna dificultad, si no tuvieron una formación real en lactancia o un acompañamiento en ese posparto, pero cambiaríamos la historia solamente con evitar esos teteritos de las clínicas. Hay muchos innumerables beneficios de la lactancia, ¿cierto? Pero definitivamente uno de los grandes beneficios y que está sumamente probado es que la lactancia nos protege para que evitemos caer en cánceres hormonodependientes, es decir, los cánceres que comen hormonas, ¿sí? Entonces, en el caso de la mujer, los senos, los ovarios y ciertos cánceres de la matriz, del útero como tal, cuando empieza a aparecer el cáncer, comen hormonas y es más difícil pararlos. La lactancia definitivamente ayuda a través de el bloqueo hormonal que ejerce la prolactina a que estas hormonas que usualmente alborotan estos cánceres estén bajitas, estén calladitas y por ende el tiempo de lactancia que tú hagas es un tiempo a favor para que te protejas de este tipo de cánceres porque estamos bloqueando estas hormonas que pudiesen estar haciendo daño en algún momento. Son dos hormonas encargadas de Sí. la producción de leche. Y aquí me encanta compartir algo porque siempre está en las clínicas o en los hospitales, mamita, péguese a su bebé que ahí le sale. Y todas las mujeres piensan que la leche está aquí y resulta que la leche empieza desde el cerebro. Tenemos una glándula que es como nuestro centro de comando de hormonas y acá en el cerebro se producen las dos hormonas encargadas de la lactancia que son la prolactina y la oxitocina. La prolactina es como la que manda todas las señales para que se fabrique la leche y la oxitocina es la que hace que salga, es decir, que una sin la otra no puede trabajar. En ese sentido entendemos que la lactancia empieza desde acá y a su vez entendemos que un montón de otras cosas pueden influir en la lactancia y no solamente péguese al bebé para que le salga, sino que el entorno, la parte emocional, un montón de otras cosas influyen. Pero donde más tenemos control o impacto nosotras como mamás lactantes y el entorno es en la oxitocina, porque resulta que la oxitocina es llamada también la hormona del amor. De hecho, es la que hace que toda la magia del universo suceda, siempre digo yo. Es como, no es la hormona del enamoramiento, pero sí es la hormona que hace que digamos como que ese que está ahí, ese va a ser mi pareja para siempre y ella va a ser la mamá de mis hijos y efectivamente se junten. Es la hormona que hace que esos cuerpos se junten y que efectivamente lleguen a la concepción. Es la hormona que hace que nazcan nuestros bebés, es decir, la oxitocina es la que hace que sucedan las contracciones y que el bebé salga. Y efectivamente también es la encargada de que la leche salga. Entonces como que está presente en todas las etapas de nuestra vida. Incluso, ojo con esto, es la hormona que hace que un papá, ojo que hay susceptibilidades aquí, que un papá se sienta que por fin sí es papá, porque cuando está la mujer en embarazo ellos dicen, sí voy a ser papá, pero no sienten nada, su cuerpo no ha cambiado. Pero cuando cargan a su bebé, lo huelen, lo besan, lo sienten, ahí la oxitocina del papá se despierta y dice, uy, Soy papá. soy papá. Entonces, esta oxitocina tiene todo que ver con las emociones y está controlada y estimulada por los sentidos, oído, olfato, vista y tacto. Es decir, que todo lo que estimule positivamente nuestros sentidos va a favorecer la lactancia. Entonces, cuando me preguntan, doctora, ¿qué puedo tomar y qué puedo hacer para que me salga mucha leche? Y yo digo, consiente tu oxitocina, un buen masajito de tu comida favorita, que tengas un entorno amable, un entorno seguro, pues efectivamente las hormonas y cómo se comporta tu entorno tiene todo que ver con cómo te va a ir y no solamente con que te lo pegues o que eso sea solamente la labor de la mujer y ya es como, eso hay que derrumbar ese mito. Durante nuestro control prenatal, instaurado en diferentes instituciones, en diferentes niveles, todas las pacientes sí o sí tienen que ir al médico general, al ginecólogo, pero evidentemente es algo como multidisciplinario, ¿sí? Entonces van al psicólogo, van al nutricionista, que es súper importante, y van al tema de odontología, porque así uno le parezca raro, el tema de la salud dental puede contribuir a partos antes del tiempo, ¿sí? Entonces es muy interesante que este abordaje que se puede llegar a hacer desde el ámbito tanto físico, social y psicológico en las pacientes y en las parejas, me gusta decirlo más porque el bebito es de dos, que uno puede hacer a lo largo de los controles prenatales. Y aquí hay algo que yo quiero compartir. Hace poco en mis redes hicimos una pregunta sobre que cómo te sentías en el posparto y
yo les digo a todas, usted va a sentir esto, esto, esto y esto. Y si usted lo escribe en secreto y le digo a 100 mujeres que en secreto escriban cómo se sienten en el posparto, 99 escriben exactamente lo mismo. Porque es que en el posparto no hay esta figura que malinterpretamos como que están deprimidas. Resulta que en el posparto hay un fenómeno fisiológico que se llama tristeza puerperal o baby blues, que ya está científicamente probado y es un estado emocional muy complejo, especialmente acompañado como por tristeza y llanto. Y tiene que ver con toda la caída de las hormonas del embarazo en el suelo, más tener un bebé que cuando estás en un momento difícil lo volteas y dices, este bebé no tiene etiquete de cambio, ¿a dónde llamo que esta vaina no está funcionando? Sumado a un entorno que no tiene ni idea que en serio tiene que prepararse también. O sea, en una sociedad que no está preparada para maternar ni para acompañar la maternidad. Entonces, no, está muy sensible, está horrible, yo no sé qué hacer, voy a salir corriendo. Y yo siempre también digo lo siguiente, el llanto es el sentimiento más reprimido en la sociedad. ¿Qué pasa cuando uno se golpea una mano y le duele horrible? Uno se enoja, dice todas las palabras que quiere decir, pero al final, ¿qué era lo que uno quería? Llorar porque estaba doliendo. Y entonces, incluso cuando hay un ambiente positivo para esa mujer posparto, un esposo o una pareja que está allí, que hicieron en el entrenamiento prenatal y todo eso, es como está llorando y dicen, ven, no llores, y uno dice, no llores, te traigo lo que quieras, ven, te hago, me paro en la cabeza, pero tranquila, no llores, que todo está bien, tu bebé está bien, yo estoy bien, como ¿por qué estás llorando si todo está bien? Y resulta que es un sentimiento y un estado emocional que es casi imposible de controlar, pero lo bueno es que es pasajero y más o menos está catalogado que entre 8 a 10 días ya se empiezan a equilibrar hormonalmente esas mujeres y empezamos a ver todo desde una perspectiva diferente. Y eso no es depresión posparto, eso es algo normal del 100% de las mujeres y que si el entorno no sabe, pues ya empezaron. La enferma. No, y empezaron con el bebé recién nacido y ya las crisis matrimoniales, o sea, yo he acompañado crisis matrimoniales por un baby blues que yo te digo, venga, conozcámoslo y abracemos este estado y dejémoslo pasar. Yo antes decía como que se les va a quedar ese algodón y les más vale una otitis. Pero desde otra perspectiva más holística tiene sentido que para mí también, o sea, no es que yo le vaya a decir a alguien que está bien ponerse los algodones en los oídos, pero desde una parte holística hay un vacío gigante en el cuerpo de la mujer después del posparto. Es como que por ejemplo, desde la medicina ayurveda te dicen que estás llena de aire, del elemento aire en el posparto. ¿Por qué? Porque todos tus órganos están por acá todavía. Como que el intestino por acá atrás, el estómago por acá. Literal están ahí. Están flotando y de hecho todavía. hay mujeres que dicen como que no, me acuesto de lado y siento que algo hace como boom, como el útero, como que todavía falta tiempo para que todo como que se reajuste. Entonces, en esta parte holística y de medicina ayurveda, sí tiene como para mí también un poco de sentido esto de la dieta, del reposo, de no evitar como lo que dicen como el sereno, pero no es como que el sereno, es como que el clima te vaya a hacer algo mal, pero sí es un momento como verdaderamente de recogimiento y de pausa para que cada cosita de tu cuerpo se empiece a acomodar y vuelva a ese lugar. Entonces siento que sí tiene como una explicación de peso cultural y también desde esta otra parte que me parece válida también como tener en cuenta y también respetar. Claro, o sea, desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Científico, precisamente el posparto, el puerperio son estas 6 semanas, ¿sí? En las cuales tu cuerpo, en teoría, vuelve a ser el que era antes, ¿no? No vuelve. Entonces, la idea es que básicamente, pues, los órganos internos, ¿no? El útero empieza su proceso de volverse a su tamaño menor, se empiezan a reacomodar todos los órganos, todo el proceso de cicatrización, hay que darle tiempo porque a veces uno se estresa si la mujer tuvo cesárea o si hubo que hacer algún tipo de corte en canal vaginal para que saliera su bebé, entonces eso todo como genera como estrés. El sangrado, ¿no? El sangrado que queda posterior a la salida del bebé, ya sea por cesárea o por parto, vamos a seguir teniendo un sangrado que está completamente normal y esperado hasta estas 6 semanas, que obviamente no dura todo ese tiempo, pero pues puede suceder y que si tú combinas con la lactancia, pues evidentemente todos estos cambios van a ser más armoniosos y van a mejorar un poco más. Conectando el tema de todo esto del posparto con respecto a cuándo volver a hacer mi citología, o a veces sucede, es muy usual que las mujeres nunca se hacen citología, pero en el control prenatal todas van a citología y entonces ahí se
dan cuenta que tienen algo malo cuando están embarazadas. Entonces hay procedimientos que se hacen en el cuello del útero como el cono, la conización, que es cortar el cuello, y obviamente no vamos a cortar un cuello en una paciente que está embarazada. Entonces el plan siempre será que todos los controles médicos, en este caso todo lo de BPH, citología, se van a hacer una vez se acabe el posparto, que estamos hablando de mes y medio, 2 meses, porque ya el útero, sí, que si es cesárea no pasa nada. Sí, si es cesárea se puede hacer antes porque finalmente el bebé lo sacamos por otra vía. Pero si es parto hay que dar tiempo a que el cuellito se vuelva a cerrar, ¿sí? Para poder saber si podemos tomar muestra de ahí. De hecho, pacientes con citología mala que van inclusive a colposcopia durante el embarazo, porque podemos hacer colposcopias en el embarazo sin biopsia, ¿sí? Sin pellizcar el cuellito. Estas pacientes a veces uno ve lesiones y el parto es lo mejor que les puede pasar, porque cuando el bebé sale por el parto y desgarra, aunque suene maluquito el término, este cuellito, la lesión se va. Entonces ya cuando como que su parto la curó, por decirlo de alguna forma. Claro, uy, Entonces, yo no sabía eso, pero entonces, demasiado buena esa lo que- información. lo que hacemos es que sí o sí, a las 6 semanas, bueno, en meses, mes y medio, 2 meses, tengo que volverla a ver en el consultorio para tomar citologías y saber en qué punto quedamos para que continúe contenta pues su vida con respecto a la salud femenina, que siempre debe prevalecer, y ahora en este nuevo escenario que es mamá, ¿no? Para finalizar, quiero agradecer por este espacio en el cual todas aprendimos, recordar siempre que debemos cuidar nuestro cuerpo en todas las esferas, física, mental y social, porque esa es la base de la vida. Recuerda, yo soy la doctora Melissa Rengifo y estoy aquí para que charlemos de mujer a mujer. Bueno, y yo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, porque realmente esta unión se hizo para aclarar dudas y para dar información de valor. Y pues a la doctora Melissa, porque esta parte siempre debe estar conectada a la ginecología, el acompañamiento en lactancia, y efectivamente pueden seguir mis redes, ahí siempre estoy muy atenta para responder todas las inquietudes que tengan. Y nada, soy la doctora Ana Lactancia y aquí estaré también. Y si esto les gustó, Déjenos aquí en comentarios qué otros temas quisieran que pudiéramos tratar juntas o que pudiéramos tener un invitado adicional en estos espacios.